Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, ¿verdad? Como ya lo dijimos, no queremos pasar también por alto. Gracias a nuestras hermanas líderes de damas por este privilegio. La verdad es que ser participante de ello es de bendición, tiene mucha responsabilidad, pero Dios ha sido bueno y en esta noche vamos a dar lo que el Señor nos ha dado. Por un momento, mis hermanos, quisimos, ¿verdad?, traer algo, un tema quizás solo para damas, pero bueno, esta ocasión el Señor le plació así, quizás en otra ocasión será. Hay muchos temas preciosos en la Biblia donde se pudiera predicar, ¿verdad?, para animar de cierta manera la fe de las damas, pero esta palabra es para todos. Y acuérdese que la Biblia cuando dice varón o hombre se refiere a mujer, a niño, a joven, parejo. Así que aquí todos vamos a recibir. ¿Y sabe qué es lo más lindo de la palabra de Dios, mis hermanos? Que no es tanto la sabiduría o la fluencia en el predicador, es lo que la Biblia dice. Eso es lo que usted se va a llevar esta noche. Eso es lo que usted va a meter en su corazón esta noche, como cada vez lo que se lea en la palabra de Dios. Y Dios es bueno, mis hermanos. ¿Cuántos se gozan esta noche? ¿Cuántos son libres para levantar su mano y decir gracias, Cristo? Cristo vive y Cristo reina, y a Él sea la gloria, el poder y la autoridad por los siglos de los siglos. Él es la razón, mis hermanos, por la cual estamos nosotros de pie y por la cual celebramos culto. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no existieran iglesias, ni evangelistas, ni predicadores, ni usted estuviera sentado esta noche en esa silla. Pero como el Mesías anunciado de años se levantó de la tumba y estamos seguros que la tumba está vacía, hay motivos para darle gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria y toda la honra, bendito sea Dios. Y por alguna razón a mí siempre, mis hermanos, me gusta decir de que allá afuera les gusta darle honra a los hombres, a los reyes, a los artistas, a los famosos, a los futbolistas. ¿Por qué nosotros, la iglesia, no levantar en alto ese nombre glorioso de Cristo Jesús? Aquel que cuando estábamos perdidos, derrotados, llegó, nos amó y nos levantó para gloria de su nombre. Y sabe, mis hermanos, que nosotros algo que tenemos que trabajar en nuestras vidas, a pesar de los afanes, a pesar de los problemas, es deleitarnos en su presencia. Yo sé que todos nosotros tenemos experiencias con el Señor, pero hay algo bien lindo y bien maravilloso que Dios hace en la vida de nosotros. Personalmente conmigo casi siempre sucede. Cuando me toca dar un pensamiento, ya sea aquí en la iglesia o en otro lado, Dios siempre pone una situación para hablarnos y llamarnos la atención. Esta semana pasó algo por ahí, mire, verdad, así rápido antes de entrar en el mensaje. Y de hecho el Señor ahí me daba un tema que en el tiempo de Dios se predicará, pero fue algo tan sorprendente, mis hermanos. Yo siempre he visto a las personas cieguitos que caminan en la calle, usted sabe, con ese palo que ellos tienen para guiarse. Pero nunca me había tocado convivir con una persona de ellos así cerca por varias horas. Y esta semana me tocó trabajar 2 días en una casa donde estaba una persona así. Y créanme, los hermanos, de que uno siempre aprende algo nuevo. Y lo primero que aprendí es que Dios a veces, y parte de eso vamos a hablar en el mensaje, trata muy diferente a como nosotros pensamos. Le voy a comenzar diciendo esto, que yo me sorprendí, hermanos, y me preocupé mucho. ¿Sabe por qué? Porque uno ve los cieguitos que van en la calle y uno dice, pobrecitos, hermano, pero ¿quién se imaginara qué loquera viven esa gente adentro de sus casas? Y entrábamos, hermano, y la señora se levantaba y nos recibía. Y créame lo que me sorprendió esto, se levantó y ella ahí empezamos a trabajar y ya nos identificamos a qué íbamos a hacer y toda la cosa. Hermanos, por Dios bendito, y esa mujer agarra un sonido que tenía ahí y le empieza a poner música como usted no se imagina. Sonaba.
y ella puso un karaoke y se puso a cantar. ¿Y por qué le digo yo que Dios no es como nosotros? Aquí le va. No le he dado el tema, ahorita se lo doy. ¿Qué cree que fue lo primero que vino a mi mente? Dije yo, Dios quiera que se queme esa bocina, Padre Santo, esto va a ser un infierno todo el día. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos. Porque, hermano, verdaderamente yo me sentí incómodo, y gloria a Dios porque nos sintamos incómodos en ese ambiente. Ay, era una guerra, mis hermanos, pero como a los 20 minutos, quizás como a la tercera canción, dijo ella, espero que no les incomode mi música, dice ella así, es que yo canto en un karaoke y los fondos que se dan, dice, se dan a una asociación de cieguitos. Y digo yo, pero ¿qué le digo si está en su casa? Bueno, y digo yo, y le digo yo a ella, no, ¿sabe qué? Yo soy cristiano, le dijo así. Dios sabe que eso le dije, yo soy cristiano y escuchamos música cristiana, le digo yo, pero pues como usted ve allí, si usted quiere estar así, ¿qué le podemos hacer? Y lo tremendo dice, oh no, dice, yo también soy cristiana. Mire qué equivocado está el mundo, hermano, por Dios bendito. Lo que le quiero decir es que la gloria sea a Dios, hermano. Ella quitó la música y empezó a poner música de adoración. Y yo he dicho, gloria a Dios. Dios no quemó la bocina, lo pudiera haber hecho el Señor. Pero la verdad que quiero decirle es que cuando en nosotros como humanos, a pesar que somos pecadores, hay un deseo y un anhelo de honrar a Dios, Dios nos va a honrar a nosotros también. Y para la gloria de Dios, hermanos, con mucho amor, paré de trabajar y me acerqué a esa persona y le expliqué cómo es el evangelio de Dios. Y como le digo, lo demás en otro tiempo será, porque aprendí mucho, platicamos mucho con ella y con todo el amor de Dios le dijimos que no se puede caminar equivocado. No se puede agradar al diablo y querer agradar a Cristo al mismo tiempo. Así que hoy sí vamos a ir a la palabra, mis hermanos. Y verdad, el tema, yo no soy muy bueno para poner temas, hermanos, así que ahí usted, como usted quiera ponerle al tema, pero lo que el Señor me ministraba en esta lectura que leímos sería como en forma de pregunta este tema: ¿cuál es tu fe o cómo está tu fe? Y conforme vayamos leyendo unos versos de la palabra de Dios, vamos a entender por qué el tema. Y sabemos, mis hermanos, que esta lectura que hemos leído es una lectura tan conocida por muchos de nosotros que no tengo duda alguna que usted la ha escuchado muchas veces. En la manifestación del poder de Dios dice que estaba en Cristo Jesús para sanar. El poder del Señor estaba en Cristo Jesús para sanar cuando le trajeron a este paralítico, gloria a Dios. Y ciertamente el poder del Señor sigue estando activo. Dios no ha cambiado, mis hermanos. Él sigue dando para el ser humano sanidad. Cristo sigue sanando y sigue restaurando. Yo no sé cuántos de ustedes lo creen, pero sabemos que en esas sillas hay muchos que la mano de Dios nos ha dado la vida y por ello estamos ahí. Y el poder de Dios es tan grande que sanó a este paralítico, mis hermanos. Pero ¿sabe de que no me administraba tanto eso la palabra de Dios cuando leí? Me impactaba dos cosas en esta lectura. Y como le repito, no porque el poder de Dios no sea grande, porque el poder de Dios es maravilloso. Y fue algo lindo lo que pasó ahí, que Dios restauró una vida, bendito sea el Señor. Pero mientras leía esta lectura y le pedíamos guianza al Señor, creemos que para esta noche es el pensamiento, mis hermanos. Y me impactó 4 o 2 cosas, diría yo. La primera, los amigos de este paralítico. Fue lo primero que me administraba el Señor, la actitud, los amigos de este paralítico, lo que hicieron. Y lo otro que me administraba el Señor mucho, la actitud de los fariseos y los escribas. Ahora aquí hayamos un grupo, mis hermanos,
hallamos al Señor Jesucristo, hallamos al paralítico, vemos los amigos que en Marcos capítulo, si no estoy equivocado, 3 o 4, dice que eran 4 los amigos que lo cargaron a él. Encontramos, mis hermanos, los escribas y los fariseos, y encontramos que se dice también de las multitudes. Y créamelo de que, como le digo, me considero, mis hermanos, de que soy un poco escaso quizás de palabras o de conocimiento. Me gustaría de alguna manera tener quizás más soltura en lo que es la palabra de Dios, pero en esta noche a mí, mientras leía esto, me hubiese gustado quizás tener un pizarrón y escribir en primer lugar ahí los 4 amigos del paralítico. En segundo lugar, poner al paralítico. Y en tercer lugar, poner las multitudes. Y como último lugar, poner a los escribas y los fariseos. Y meternos nosotros ahí, en ese pizarrón, hablando espiritualmente, y ver cuál de esos personajes está con nosotros. Sencilla la palabra de esta noche. Y hermanos, ¿por qué es necesario revisar nuestra fe? Es necesario no caminar a ciegas. Es necesario revisar nuestra fe y examinarnos cómo está nuestra fe. Si será que nuestra fe está como la del paralítico, o será que nuestra fe está como la de los amigos del paralítico, o nuestra fe está como la de los fariseos y los escribas, o formamos parte de la multitud nomás. Porque, mis hermanos, en la palabra de Dios todo esto tiene un significado. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso era lo que me administraba el Señor, mis hermanos. ¿En qué de esos personajes estaremos nosotros metidos en la Biblia? Ahora usted lo sabe y Dios también lo sabe. Yo también sé qué parte me toca de la palabra del Señor. Siempre lo digo cuando me toca predicar, ¿verdad? La que lo exhorta a usted es esta, no soy yo. Yo solo hablo lo que Dios me administra a mi corazón. Pero es bien importante, mis hermanos, lo que aquí pasó, lo que aquí se está dando es un suceso glorioso. Esto era algo como para que todo el mundo estuviera saltando y danzando y dándole gloria a Dios. Un paralítico de años viene y se levanta. Yo no le veo mal alguno ahí, pero vemos un grupo, 2 grupos de personas que estaban no a gusto. Y que Dios nos libre y nos guarde a nosotros tener esas características, mis hermanos. Por eso ponía el fe. ¿Cuál es tu fe o cómo está tu fe? Porque mi fe no lo define lo que yo hablo y predico aquí. Su fe no lo define lo que usted habla con sus labios. Nuestra fe lo define nuestras actitudes y nuestro estilo de vida delante de Dios. Es lo que define la fe de una mujer y de un hombre de Dios. Porque Sadrac, Mesach y Abednego, ellos pudieron decir: nosotros no fallamos a Dios. Pero no fue eso lo que vino a dar testimonio de su fe. Lo que dio testimonio de la fe de ellos fue el horno con fuego. Y muchas veces nosotros necesitamos, hermanos, ese horno de fuego para ver cómo está nuestra fe. O en el caso de esta noche necesitamos este grupo de personas para meternos allí y ver en cuál de ellos nosotros cabemos. ¿Cómo el Señor Jesucristo nos visualizará esta noche? ¿Como aquel paralítico o como los 4 hombres que Marcos decía, o que aquí está hablando Lucas? Ahora, si yo le pregunto esta noche, ¿qué papel le gustaría a usted tener delante de Dios esta noche? ¿El del paralítico? ¿El de los escribas, fariseos, multitudes? ¿O el de aquellos hombres de fe? El de fe, definitivamente, porque Cristo se agradó. Y algo que Cristo dijo, mire, mis hermanos, algo tan glorioso que hace la fe es que les da la vida eterna al pecador. Porque cuando Cristo vio que lo traían, mis hermanos, el Señor como que paró de hacer lo que estaba haciendo. Me imagino yo que el Señor se sorprendió. Y dice que al ver la fe de ellos, se sorprendió Jesucristo, hermanos, porque no había manera de llegar a ese lugar más que solamente por el techo.
Tuvieron que ir y conseguirse una escalera. Y mire que aquí también fuera bueno en este grupo poner al dueño de la casa. ¿Qué hubiera hecho usted como dueño de la casa? Si hubiera gozado, hubiera dicho: luego reparamos la lámina, Dios proveerá. Hubiera sacado a Jesús junto con el milagro que estaba pasando. Y pueda pasar, hermano. Pueda pasar, porque nosotros a veces nos materializamos tanto en las cosas terrenales que nos olvidamos que el Dios que dio la vida dice que Él proveerá todo lo demás. Así como Él suple a los pájaros que no trabajan, Dios también nos proveerá, hermanos. De repente uno pasa en los parques y ve que los ancianitos, ¿verdad? Ellos como que tienen ese hobby de ir y tirarle a los animales sin saber si ellos están siendo usados por Dios. Porque se está cumpliendo la palabra de Dios, que Dios alimenta aún a los animales que no trabajan. Pero bueno, mis hermanos, entonces el mensaje de esta noche que yo quiero y Dios me administró a mí primeramente es revisar nuestra fe esta noche. Revisar nuestras actitudes, si están de acuerdo a lo que hablamos que somos, o es necesario venir y tener un encuentro, un renacer de nuevo, para que nuestras palabras vayan conforme la fe. Porque vuelvo y repito, hermanos, no son las muchas palabras que van a decir lo que nosotros somos. Es nuestro testimonio, nuestra actitud la que va a decir frente al problema si nuestra fe verdaderamente está alineada con la fe que Dios pide. Y yo sé que este es un mensaje muy extenso, hermanos, y si de algo hay textos es de la fe. Y si de algo hay ejemplos es de hombres y mujeres de fe en la Biblia. Yo sé que usted no ignora este tema, pero a Dios le plació esta noche que nosotros nos metamos en esta palabra y analicemos nuestra vida. ¿Qué fe tengo yo y qué fe tiene usted? Porque es necesario, mis hermanos, que la fe sea verdadera. No podemos tener una fe desviada del propósito de Dios. Muchas veces cuando hablamos de fe pensamos que la fe solo es para abrir puertas y para profetizar bienestar y gloria a Dios por ello, porque como le decíamos antes, creemos que es Dios el que bendice y abre puertas de bendición, no tenemos ninguna duda. Pero muchas veces la fe, mis hermanos, nos va a poner frente a circunstancias difíciles. En Hebreos 11 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y sigue diciendo que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero ¿cómo alcanzaron buen testimonio, mis hermanos? Porque ellos decían y se jactaban que tenían fe. No fue por eso. Y vamos a verlo con la palabra de Dios, que es necesario tener obras de fe, obras determinadas que vayan de acuerdo con la fe a la palabra de Dios. Porque de otra manera decir que tengo fe y no hay obras sería ser un religioso más y estar estancado. Y verdaderamente, hermano, yo pienso que es necesario, como yo le digo, no seguir quizás ignorando temas personales que Dios muchas veces nos da. Cuando Dios le habla a usted, porque yo sé que Dios le habla a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos habla. Dios nos habla a través de un rótulo en la calle, Dios nos habla a través de un comercial, Dios nos habla de muchas veces, pero muchas veces ignoramos a Dios. Y es por ello que hay cristianos que no tienen fe, o tienen fe, pero una fe muerta, una fe mal. Y Dios quiere que nosotros tengamos una fe, mis hermanos, como la que Él pide. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos aquí, mis hermanos, la fe de estos 4 hombres. Ellos no vieron lo que estaba ahí, ¿verdad? El problema. Ellos no vieron exactamente, gracias, el obstáculo. Y para ver si hay fe, tiene que haber obstáculo. Entonces, mis hermanos, es necesario revisarnos esta noche y decirle: Señor, ¿será que yo tengo fe como la que Dios quiere? ¿O será que nomás me ha quedado el dicho? Como los católicos, ¿verdad? Que amamos a los católicos. De hecho, tenemos gran variedad de nuestra familia, son católicos.
pero la verdad no se puede ocultar. Bendito sea el nombre del Señor. Clamamos por ellos que un día se arrepientan, porque si no, de otra manera no hay cielo, no hay vida eterna. Bendito sea Dios, sino solamente a través de la sangre del Cordero de Dios. Y esa es la fe que predicamos en el Evangelio de Cristo Jesús. Un evangelio de poder, pero también un evangelio dispuesto a sufrir por amor a Él. A Él sea la gloria. Ahora, mis hermanos, cuando hablamos de fe, hablamos de un esfuerzo de alguna manera. Y para tener una fe como la que Dios quiere, hay que esforzarnos mucho, pero la recompensa es grande. Hay que dedicarle tiempo a la fe. No podemos nosotros crecer en la fe si nosotros no le dedicamos tiempo a la fe. Parte de dedicarle tiempo a la fe es venir a la iglesia, cantar y orar. Gloria a Dios, eso es parte. Pero la otra parte entra en nuestros hogares y allá afuera teniendo comunión con Dios. Por la fe dice que Abraham creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Ahora, no tengo tiempo para ir a esos versos, por eso le digo yo que hay temas que son muy extensos y profundos. Pero solo quiero traerlo a la mente cuando Dios le pide su hijo a Abraham. Abraham expresa unas palabras y Abraham dice: iremos y volveremos. Y Abraham expresa unas palabras y dice que Dios tiene poder aún para traerlo de la resurrección. Abraham no había visto ni un muerto resucitar, mis hermanos, pero él conocía a Dios y él estaba seguro que por la fe en Dios, Dios lo podía hacer. Y eso es lo glorioso de la fe, mis hermanos, que en medio del problema nosotros podemos llamar las cosas que no son como si fueran. Y lo que no existe, dice que Dios lo llama por su nombre. Así que vuelvo y reintegro lo que se ha estado diciendo estos días. No temamos por lo que está pasando afuera. Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Y Dios sabe dónde Él nos va a querer tener los restos de día en esta tierra que estemos. No nos preocupemos por lo que pasa afuera. Démosle gloria a Dios y gocemos de la paz, que es un regalo grande a través de la fe en Dios. Yo sé, mis hermanos, que usted dirá: que hermano Alvin, usted no ha vivido o no ha experimentado lo que yo estoy pasando para hablarme de paz. Esa es la fe que te lleva a la paz. Que en medio del quebranto nosotros podemos decir: el Señor cumplirá sus promesas y el Señor me dará lo que Él ha prometido a su tiempo. Ahora yo le quiero decir esto: es necesario no quedarnos de brazos cruzados. Es necesario activar la fe y buscar a Dios para que Dios se glorifique, hermanos. En ayuno, en oración y en leer la palabra de Dios. Y Dios quiera, mis hermanos, que cada uno de nosotros aprendamos a buscar a Dios en nuestros hogares. Que esa es la lucha que se está viviendo hoy en día. No me refiero solo en esta iglesia, en todo el mundo como cristianos. La gente va y entra de las iglesias, hermanos, y pareciera que el evangelio ya no tiene poder, pero es por ello, porque hemos caído en una fe ficticia, en una fe muerta. No todo, yo sé que hay hombres y mujeres de Dios que tienen una fe viva, porque siempre me gusta especificar eso. No todos, hermanos, pero la mayoría de pueblo a veces expresa una fe ficticia. Y nosotros tenemos que saber que la fe, como se nos ha enseñado, no invade el problema, pero nos garantiza la paz en medio de la tormenta. Y la gloria sea a Dios por ello, porque todos hemos pasado alguna prueba, pero Jehová nos ha sostenido hasta aquí. Bendito sea Dios. Y la gloria sea para el Señor, hermanos. Nos vamos a ir moviendo para avanzar en el tema. Así que mire, quiero, hermanos, de alguna manera, quizás no voy a poder, como le decía, terminar esto que traigo acá, pero vamos a dar en el tiempo que podamos lo que Dios quiera.
Y traía por aquí unos puntos. El primer punto que traía era: la verdadera fe nos llevará a hacer lo necesario para ver la gloria de Dios. Traía segundo punto: un hombre o una mujer de fe vivirá diferente a los demás. Otro tercer punto que traía aquí es en forma de pregunta: ¿cuál y cómo está nuestra fe? ¿O cuál es su fe? Porque sabe, mis hermanos, que como lo mencionábamos, es bien difícil ver el pueblo que dice ser pueblo cristiano. Piensa el pueblo muchas veces que fe es haber aceptado al Señor Jesucristo y meterme en una cueva y quedarme viendo y escuchando predicadores en línea. Y vuelvo y digo esto, no traigo nada personal con nadie, gloria a Dios. Pero vemos hoy en día montón de predicadores, montón de evangelistas que tienen, hermanos, de alguna manera una influencia en el mundo cristiano a través de las redes sociales. Pero cuando usted va y les pregunta a su pastor, ellos ni siquiera tienen un pastor. Entonces, ¿qué fe es esa? ¿Usted cree que puede tener fe alguien así? Jamás. No se puede, mis hermanos. Entonces, una verdadera fe nos va a ordenar a seguir los pasos del Rey. Usted se acuerda cuando Pablo le escribe al joven pastor, a Timoteo, y le dice, le habla de la fe no fingida que había en él, que había sido implantada por su abuela Loida. Y gloria a Dios, Dios quiera que esta noche las damas que están aquí sean como esa abuela Loida, una mujer de fe, que le crea a Dios lo que ha dicho de su familia, que le crea a Dios, que le arrebate a Dios, para Dios sus hijos. Y lo hemos dicho, hermanos, pareciera a veces la fe, que la fe va a estar fácil. Y yo se los he puesto de muchas veces, ¿verdad?, de ejemplo. Yo sé que algunos de ustedes acá sentados tienen a su madrecita, o tuvieron a su madre o a su padre que fueron hombres de Dios, que teniendo un hombre borracho, que teniendo un hombre, hermanos, machista, narcisista, se estuvieron en el evangelio. Y cualquiera dirá que esos tiempos ya pasaron. Y sí, no estamos de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo en el machista ni en cosas por lo así, no. Pero que si vemos nosotros, muchas veces nuestra fe está errónea, porque esas mujeres tenían fe de que Dios iba a cambiar la vida de sus esposos y de sus hijos. Y yo siempre lo he dicho, yo soy producto de la oración de mi madre, porque en nuestro hogar pasaron cosas que nosotros nos descarriamos, ¿verdad? Y no quiero entrar en detalles, pero lo que le quiero decir es que esa es la fe. La fe sabe esperar en Dios. Mire, cuando no hay fe, el hombre y la mujer hacen locuras. Saúl no pudo esperar 7 días que volviera Samuel. Así que él dijo, bueno, yo voy a tomar y voy a presentar ahí, usted sabe mejor que mí la historia. Entonces, mis hermanos, una de las características de la fe es que nos hace ser pacientes. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Así que, bueno, mis hermanos, seguimos, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos revisarnos, como les he dicho, cómo está nuestra fe, hermanos. Vamos a ir a este punto que les decía, que un hombre o una mujer de fe vivirá una vida diferente. ¿Usted cree que eso es así? ¿O usted cree que un hombre de fe y una mujer de fe puede vivir igual que todo el resto del mundo? Venir a la iglesia cuando quiere, orar cuando quiere. También dicen los hermanos aquí, gracias, me están ayudando ellos. Eso es bueno, ayúdeme a predicar. Ayuna cuando quiere. Aleluya.
Le da sueño cuando lee la Biblia, pero se avienta sus 3, 4 horas en sus redes sociales. Se aburre de TikTok, se va para Facebook. Usted dirá, yo no tengo redes. Sí tengo redes, hermano, ¿cómo que no? Tengo Facebook y había abierto una cuenta de TikTok y la cerré porque no me estaba edificando. Sencillo. Y ahí quedaron algunas cosas que subía y se quedaron. Y lo digo así público, hermano. Y no porque necesariamente quizás yo estuviera viendo pecado, pero la verdad es que si vamos a perder 2, 3 horas en redes sociales, ¿cómo yo o algún otro de aquí nos vamos a venir a parar a querer enseñar lo que no vivimos? Ese era el problema de los fariseos, que hablaban mucho y ponían cargas que ellos no eran capaces de venir con un dedo. Y nosotros podemos caer en ese problema. Ahora usted dirá, hermano, yo tengo algo contra las redes sociales. Dios lo sabe que no, porque Dios con cada uno trabaja diferente. Pero algo sí le digo, si usted aquí en la iglesia se está durmiendo y llegando a su casa va y cae bien vivo a las redes sociales, examine qué fe usted tiene. Y saben, mis amados hermanitos, que yo sé que esto, como dice el pastor, ¿verdad? Es bien tremendo, porque uno quisiera otra palabra. Y creo que es uno de los asuntos por los que muchas veces, a veces uno dice, Señor, me encuentro en estrecha. Yo quisiera predicar otra cosa. No es por vanagloria, pudiéramos traer otro tema, o quizás un tema teológico o algo por el estilo, mis hermanos. Pero ¿de qué sirve hablar teología y hablar tanto de lo que va a pasar si lo más importante que estamos esperando nosotros es la venida de Cristo Jesús? Y sabemos que tenemos que dejar el pecado. Eso es lo más importante que nos surge como iglesia: separarnos del pecado, abandonar el pecado. Y que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Porque no está fácil. Tanto predicadores como el que escucha ahí somos responsables de la palabra. El mismo riesgo que usted tiene de caer, el mismo riesgo tengo yo. Pero cuando nuestras rodillas tocan suelo y vivimos una vida de fe verdadera, hermanos, Dios no nos dejará caer, porque el salmista dijo: he visto yo sobre la tierra, dijo él, no había visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Ahora, mis hermanos, ese es el mensaje. Una fe verdadera nos va a llevar a que nos aborrezcan. Si usted no está dispuesto a que el mundo o cierta parte de la misma iglesia lo aborrezca, usted no tiene todavía una fe verdadera. Esa es la verdadera fe. ¿Por qué le digo esto? Porque la fe nos va a traer un cierto celo de Dios en nuestras vidas. Pregunto aquí, ¿hay alguien que tiene celo de Dios? Porque si usted no tiene celo de Dios, estamos en problemas. Ahora el problema es, como decía la otra vez nuestro pastor, que somos más celosos con el pecado ajeno que con el nuestro. Ese es el verdadero problema, hermanos. Y estos hombres llevaron a aquel paralítico, vieron la situación del paralítico. Ellos dijeron: vamos a hacer algo y lo vamos a llevar ante el Señor. Y créame lo que en estos tiempos hay muchos paralíticos espirituales que necesitan de un cristiano que vaya ungido por el poder del Espíritu Santo y le diga: hey, ¿sabes qué? Hay esperanzas para ti. Tú que estás en desesperación, hay un Cristo en los cielos que puede cambiar tu vida y transformarte como lo hizo conmigo. Gloria a Dios. Y yo le aseguro que la vida del pecador cambia cuando un hombre y una mujer va impulsado por el poder de Dios y le testifica de Dios. Y como siempre decimos, hermanos, nosotros no vamos a andar gritando a los cuatro vientos que somos cristianos, porque no funciona así. Pero en donde Dios le ponga una necesidad, hay que hablar del Señor. Hay que decir que Cristo tiene poder, como decía la palabra la otra vez. Hacia alguien hay que recomendar es al Señor, porque Él no nos ha hecho daños a nosotros. ¿Qué mal nos ha hecho Dios a nosotros? Dios no nos ha hecho ningún daño a nosotros. Nosotros muchas veces hemos dañado la imagen de Dios, pero Dios ha permanecido fiel y bueno para con nosotros. Y Dios quiere que esa fe la echemos adelante.
No estará esperando usted que un ángel venga y le diga qué hacer, ¿verdad, hermano? Para que su fe crezca. La palabra de Dios nos dice el Señor qué hacer. Todo lo dice aquí qué hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ir a una cita, mis hermanos, allí en Lucas capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay una mujer que verdaderamente, cuando leía esto, digo yo, gloria a Dios, gloria sea al Señor, porque hay predicadores o hombres que sabía usted que no creen en el ministerio de la mujer. Usted sabía eso, ¿verdad? Por eso le digo yo, cuánto loco se levanta hablando hoy en día, hermanos. Y hay que tener cuidado lo que se escucha allá afuera. Mire, dice Lucas capítulo 2, su verso 36, dice: estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía ¿cuánto? 84 años. Pero aquí viene lo bueno, mire, y dice: y no se apartaba del templo, sirviendo de vez en cuando, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que le esperaban la redención en Jerusalén. Qué lindura de testimonio de mujer lo que dice aquí la palabra de Dios. Hermanos, esta mujer estaba grande de edad y estaba sirviendo a Dios con una fuerza ferviente. Yo creo que el problema nuestro no es falta de fuerza, hermano. Yo creo que el problema nuestro es falta de enfoque y falta de pasión por amor a Cristo. Es que muchas veces hemos visto más lo que dicen de nosotros que lo que Dios dice de nosotros. Porque mire, hermano, si de alguien va a aborrecer el mundo, como lo decía anteriormente, de alguien que está agradando a Dios. El mundo dice que no quiso aún al Señor, por eso lo aborreció. ¿Cuánto más a nosotros, hermanos? Entonces, si usted quiere tener una fe firme y verdadera, primer requisito: no le ponga atención a lo que digan de usted. Hermanos, y no quiero ofender a nadie en esta noche, pero créamelo, y Dios lo sabe que lo digo de corazón. Yo antes de venir acá con mis pastores, yo analizaría 2, 3 veces una situación, si vale la pena venir y poner carga sobre ellos. Pero por una locura que alguien dijo de mí, hermanos, y no está en la Biblia escrito, pues. Cristo dijo que nosotros somos ramas secas. ¿Y por qué resultamos chillando cuando alguien habla mal de nosotros? Gloria a Dios, deje que la gente hable. Ahora, aquí vamos. Ahora, preocúpese si lo que dicen es cierto. Ahí sí es otra cosa. Pero si usted camina agradando a Dios, usted se cuida de Dios, usted agrada a Dios, deje que la gente y el mundo lo haga pedazos, que somos bienaventurados, dijo Cristo. Eso no nos tiene que detener, al contrario, nos tiene que dar fuerza para seguir hacia adelante. Gloria a Dios. Acuérdese que el reino de los cielos es de los valientes, de los violentos. El problema es que nosotros, muchos allá afuera, éramos bien bravos, hermanos, en verdad se lo digo. Y más que todos los varones. Bueno, hay una que otra mujer también que le gustaba agarrar del pelo a la que se dejaba. Pero más que todos los hombres tenemos ese problema, hermanos. Somos bien bravos allá afuera. Bueno, digo éramos, ¿verdad? Y en el evangelio por cualquier cosita nos vamos, hermano. Que fulano dijo esto, y usted dirá al rato van a hablar de usted. No, hermano, ya lo han hecho. Y no aquí nadie ha hablado de mí, en otro lado han hablado. Aleluya.
Pero gloria a Dios, hermano, si le vuelvo a decir, si la Biblia dice, hermano, bástele al discípulo ser como su maestro, al Señor lo escupieron, lo bofetaron, hermano, ¿qué podemos esperar nosotros que hagan con nosotros? Usted gócese y alégrese, porque nuestra redención está cerca. Cuando nos vitupireen, el galardón es grande. Si nosotros no miramos hacia atrás, gloria a Dios, enfoquémonos en la recompensa, en la corona de vida eterna. Porque para allá vamos. ¿Cuántos van para el cielo? Bendito sea Dios. Yo voy para el cielo, hermano. Esa es mi fe. De otra manera yo no estaría aquí, gloria a Dios. Y yo sé que usted también está aquí por eso. De otra manera estuviera perdiéndose más allá con Netflix en su casa. Como hay un montón de cristianos que eso es su Dios de ellos, ¿verdad? Pero ellos tienen fe. Por eso le digo, ¿qué fe tenemos nosotros, hermano? Entonces, Ana dice que tenía 7 años, había vivido con su esposo. A ver si me ayudan con la matemática. Luego dice que vivió 84 más 7 son 91, ¿verdad? 91. Y póngale que se hubiera casado de 20 o de 15, pienso. O sea que esta mujer estaba arriba de los 100 años, pero tenía una fe inquebrantable. Estaba con oración y ayuno. Aleluya. Yo creo que estas citas bíblicas a nosotros nos tenían que estimular, hermano, y decir, ¿sabes qué? Yo mañana no como, yo mañana busco a Dios en ayuno y oración. Nos debería dar vergüenza a nosotros. Con un mediodía de ayuno a veces venimos muriéndonos, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque el diablo es mentiroso. El diablo es padre de mentiras. Y por eso nos ataca cuando, mire, hermano, el día que usted se pare aquí o donde sea a predicar la verdad, el diablo lo va a atacar como usted no tiene idea. ¿Sabe por qué? Porque también cuando uno predica, le dice la verdad al enemigo como es. Y no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque él quiere amedrentar a los cristianos. Ese es un beneficio de la fe. La fe, mis hermanos, nos garantiza que el enemigo, aunque nos pida para zarandear, no hará nada más de lo que Dios le permita hacer con nosotros. Pero es necesario tener una fe verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, mis hermanos. Sí, porque ese animal cochino quiere amedrentar a la iglesia. En verdad, hermano, se lo digo así, si a alguien hay que no tenerle miedo, pero sí hay que cuidarnos es de ese malvado mentiroso. Muchos me están viendo como raro. No, hermano, si el diablo no, que el Señor lo reprenda, no hay que tenerle misericordia. Si ya Dios lo desechó, Cristo le llama serpiente antigua. Y él ha dañado. Si usted ve todo lo que pasa en el mundo, la mayoría, el caos que está viviendo el mundo es porque él sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 lo dice. Se nos ha estado enseñando ahí de los moradores de la tierra, porque el diablo ha ascendido sabiendo que le queda poco tiempo. Y usted y yo roncando, como lo dije la otra vez, y a nosotros nos queda menos. Tienen que pasar 1000 años y todavía varios procesos para que a él lo metan al lago. Mientras que a la iglesia se le acaba el tiempo, hermanos, Cristo está a la puerta. Lo que está pasando no es coincidencia. Las escrituras se están cumpliendo. El reloj de Dios cada día está acelerándose y está marcando la venida del Maestro. Y la fe de muchos sigue muerta. Pero Dios quiere que nos despertemos del sueño espiritual y nos levantemos y esperemos al amado de las naciones. Oh, que pronto vendrá nuestro bendito Salvador. ¡Ah! Santo Licasaya. Una masuita lanzo le va aquí Malaya. Tan bajo ha caído la iglesia que piensa que Cristo no va a venir, mis hermanos. Así está la fe de muchos cristianos, con corbata, con uniforme, pero día a día pasan el tiempo descuidado y la fe está muerta. Y Cristo está hablando que Cristo viene. Rumores de guerra, guerras por todos lados, peste, pero la fe de muchos sigue muerta. Y Dios, el anhelo de Dios es que nos despertemos, iglesia. Dios nos está hablando que nos despertemos, iglesia. Muchos van a ser zarandeados, muchas cosas malas le vienen a la tierra. Lo único que nos va a tener en pie es la fe en Dios. Lo único que nos va a hacer vencer es la fe en Dios, porque se nos viene diciendo que las cosas van a empeorar.
Y es necesario que todo eso pase, dijo el maestro. Pero muchos siguen jugando con la fe, una fe fingida. Y que Dios nos ayude, mis hermanos. Que ese era el problema de los fariseos. Los fariseos de estos tiempos, mis hermanos. Ya dejemos en paz a aquellos ahora de este tiempo. Sabemos mucha Biblia. Sabemos tanto, pero no vivimos, no damos ejemplo de lo que somos. Ya no lloramos ante la presencia de Dios. Vemos el pecado como cualquier cosa sencilla cuando sabemos que Dios aborrece el pecado. Como decía nuestro pastor el domingo, Dios no negocia con el pecado. O te santificas, hermano, y tienes una fe verdadera, o te vas al mundo. Ese no es el deseo de Dios. Nunca el deseo de Dios es que te vayas al mundo. Pero la verdad es que el cristiano que viva tibio lleva la misma pena y aún más que aquellos que están en el mundo, porque mayor condenación tendremos, dice la palabra, habiendo conocido y sabiendo hacer lo bueno, si no lo hacemos. Hermanos, ¿quiénes eran los fariseos? Yo se lo dejo de tarea esta noche. Váyase a su casa y medite 1 o 2 horas en los fariseos. Hay estudio como para 4 o 6 horas de los fariseos. Usted se va a gozar al saber quiénes eran los fariseos, de dónde venían y qué ellos defendían. Mis hermanos, no tenemos tiempo para entrar en tanto detalle. Pero los fariseos eran una secta, mis hermanos, un grupo de encargados que ellos pedían las primeras filas en las sinagogas. Ellos eran los intérpretes con los escribas de las profecías de la palabra de Dios. Los fariseos estaban apegados a la ley de Moisés. Es que ellos no estaban mal porque creyeran mal. Ellos tenían buena doctrina. Ellos sabían bien y defendían la ley de Moisés. El problema de ellos era cuando se iban a la práctica. Dice que devoraban las casas de las viudas, estos malvados. Santiago lo dice. No tenían amor por el prójimo. Y muchas veces nos olvida a nosotros cuando la Biblia dice: si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, no soy nada. Mucho menos voy a tener fe. Y yo no le vine a decir que usted es fariseo, no me malentienda, mis hermanos. Tenemos que cuidarnos de no caer como ellos. Cuidémonos de no caer como los fariseos, hermanos. La levadura y todas esas cosas. ¿Quiere ver más de los fariseos? Bueno, vamos al capítulo 23 de Mateo. Vamos allá. Vamos a terminar pronto, pero vamos a leer esta palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Mateo 23. Verso 13, mire cómo el Señor habla a los fariseos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis que entrar a los que quieren entrar. Detengámonos ahí, mis hermanos. Traigamos esto al tiempo nuestro. Imagínense nosotros estar en una iglesia que no somos felices, que no nos gozamos, pero que no dejamos que otro se goce también. Y por culpa de un mal comentario o algo, una alma se puede ir al infierno. Fariseo de hoy en día, aunque no le guste a la gente. ¿Sabe por qué? Porque la gente, mis hermanos, ignora que Dios es santo y poderoso. Por eso dice la Biblia allá en el Salmo 133, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No solamente aquí en la iglesia, donde quiera que vayamos. Si yo no puedo estar en armonía con usted, hermano, si yo no puedo sentarme a la par suya y estar en armonía, estoy en problemas grandes con Dios. Un fariseo más metido en la iglesia en el día de hoy, que si no se arrepiente y no cambia su conducta, va para el mismo infierno. Y gócese, porque cada uno de los que estamos aquí le oramos a Dios que nos trajera a una iglesia donde se hablara palabra de Dios. Esa fue mi oración cuando yo le dije a Dios: llévame a un lugar donde haya palabra de Dios. Era Bashat aquí, Malabasaya. Y le digo algo, Dios tiene el cuidado de esta obra. Usted está aquí desde años, gócese, hermano, qué bendición. Yo llevo 4 años aquí y me gozo. Y si usted está aquí, Dios lo ha traído para que se goce con los que se gocen.
Si usted no se goza, algo está pasando. Examine su fe, revise su fe. Dígale esta noche: Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Son ellos los malos o soy yo el que estoy enfermo? Ay, sacatala vasaya. Oh, porque el Señor Jesucristo conoce cada uno de los que estamos aquí sentados, hermano. Y ese era el problema que tenían los fariseos, hermanos. Sigamos, dice el verso 14: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Mire, aquí lo dice Cristo también. Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Imagínense, venir aquí a orar 50 minutos queriendo fingir que somos hijos de Dios, que tenemos una fe. Claro, pero Dios está viendo. Tú estás gritando y estás orando, pero cuando sales de la iglesia y no tienes micrófono, el mismo diablo. Y yo una vez le dije al Señor: ya no me pongas más a predicar, Señor, por favor. En verdad se lo digo. Pero gloria a Dios que Dios usa sus vasos. Y me reprendió el Señor. En 2 o 3 ocasiones el Señor me ha mandado y me ha dicho: no, es por esta razón que tienes que hacerlo. Y no lo digo, después en un tiempo de Dios lo diré. Pero algo sí le digo: soy deudor de Cristo como lo es usted. La Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y a usted no lo ha perdonado el pastor ni ningún hermano, usted lo perdonó Dios, hermano. Entonces, ¿por qué nos levantamos muchas veces en contra de la obra de Dios, ignorando la palabra de Dios? El 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis más y tierra para ser un prosélito. Detengámonos ahí. A ellos les encantaba andar evangelizando, andar haciendo discípulos. Usted sabe que es un prosélito. Un prosélito era un gentil convertido al judaísmo. Para ellos eso era, y usted lo puede buscar más al rato. Pero lo que Cristo les está juzgando aquí, que dice que cuando lo lograban, lo hacían más hijo del infierno que ellos. Imagínense, hermano. Si ellos ya estaban perdidos, ¿cómo iría a ser aquel? Eso es lo que pasa, hermanos. Mire, Cristo dijo: id por el mundo y haced discípulos. Usted y yo estamos haciendo discípulos, se nos ha enseñado, nuestro pastor lo ha dicho aquí muchas veces. Ahora, ¿qué clase de discípulos estamos haciendo nosotros? Esa es la pregunta que hay que hacernos. ¿Discípulos de oración, de fe, de ayunos? ¿O discípulos chismosos, contenciosos? Por eso el Señor les dice: guías ciegos. Ay, hermano, es que la palabra de Dios es tan linda que aquí está claro. Y dice, sigamos, dice el 16: ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Ahora, mis hermanos, usted se predicará. El tema es: ¿cuál es tu fe o cómo está tu fe? ¿Por qué estamos hablando tanto de los fariseos de aquel tiempo y los de hoy? Porque cuando leímos el Evangelio de Lucas 5, encontramos que los fariseos estaban ahí en un acto de sanación. Vimos la fe de aquellos 4 hombres. ¿No se supone que este grupo de fariseos tenían que danzar, tenían que alegrarse y darle gloria a Dios, porque ellos eran los encargados de estudiar las profecías? Eran los fariseos los que estudiaban las profecías de los profetas. Ellos se tenían que deleitar y danzar juntamente con aquel cojo. Y qué triste es ver en la iglesia, hermano, que hay pueblo que no se puede gozar excepto cuando le dan un micrófono. Eso es triste. Oh, bendita sea su gloria. No hay nada más lindo que sentir su presencia con o sin privilegio. No hay nada más lindo que servir a Dios con o sin privilegio. Es lo más bello y es lo más hermoso, mis hermanos. Si se puede servir a Dios, si se puede servir a Dios. Yo no sé qué fue lo que quizás a usted le apagó su fe. Quizás el mal ejemplo de un hermano pueda ser, porque lo hay. No venimos a taparle aquí cosas a la gente, no, hermano. Pero cualquiera que haya sido el problema,
Volvamos a tener esa fe, volvamos a la verdadera fe que la Biblia habla, a la senda antigua. Porque muchos de nosotros, hermanos, necesitamos buscar a Dios como nunca antes. Hay gente peleando luchas que son libres una semana, 2 semanas, pueden estar en victoria. Pero como no hay una constancia, no hay una fe verdadera, vuelve el diablo a jugar con sus mentes. Usted dirá, yo estoy inventando. No, hermano. Mire, Dios me ha dado el privilegio de conocer a mucha gente afuera. Y le digo afuera porque tenemos amigos, bendito sea el nombre del Señor, hermanos, que compartimos la misma fe. Compartimos con algunos hermanos que Dios los ha puesto a trabajar en diferentes áreas. Y nos ponemos tristes cuando hermano viene y nos dice, hey, ¿qué crees que pasó? Tal hermano anda en esto y esto. ¿Cómo cree que uno se siente? Da tristeza. Hace un año nos llamaban y nos contaban de lo que pasó en Los Ángeles. Un pastor, mis hermanos, que Dios lo tenía trabajando. De repente el hombre estaba en adulterio y en drogas. ¿Usted cree que de dónde viene todo eso? Todo eso viene porque el cristiano se descuida, se acomoda, piensa que la fe solo es tener fe. No, la fe es tener obras también. La fe es hacer obras. Y se acomodan, y como ya Dios me dio un ministerio, ya Dios me dio un talento, ya sé orar, ya sé leer la lectura, ya no leo, ¿para qué? Si ya sé lo que quiero. Y de aquí yo me voy a mi casa, no crea que a dormir, me voy a orarle a Dios que me ayude y que me guarde con su mano de poder, porque yo no soy mejor que usted, mi hermano. Aquí todos llevamos luchas y pruebas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el verso 23: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y ¿qué? Y la fe. Los fariseos se habían echado a perder, hermanos. No tenían fe, no tenían justicia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque el Señor dice, misericordia quiero. ¿Y a cuántos de nosotros nos gusta hacer misericordia, hermano? ¿O somos de los que cuando el hermano está tambaleando venimos y lo terminamos de matar? ¿Y cuánta nos va a pedir el Señor, hermanos? Nunca jamás se acerque usted a un hermano a juzgarlo. Así haya cometido el peor pecado del mundo, nunca lo juzgue, hermano. Mire, una cosa es exponer la palabra. Hay gente que se molesta porque definitivamente anda mal, pero Dios nos libre de juzgar a un hermano. Una cosa es exponer lo que la Biblia dice, y otra cosa es tener un dedo apuntador. Por eso dice la Biblia, restaurados, ustedes que son espirituales, restaurados unos a otros. Pero no, hermano, muchas veces lo que se mueve en las iglesias es una envidia, un pleito del mismo diablo. Pero la gente finge tener una fe. Van y hasta se ponen fotos así en su perfil, mire, viendo para el cielo con la gran Biblia. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios quiere que nosotros estemos sanos, hermano. Dios quiere que nosotros vayamos al cielo verdaderamente. Y Dios quiere que estemos sanos. Yo se lo he dicho, hermano, a veces nosotros decimos, mire, si en algo les hemos ofendido, pedimos perdón, y yo tengo eso y lo digo. Pero el día que yo sé que algo tengo con un hermano, yo no lo voy a decir del micrófono, hermano. Yo voy y le digo, hermano, esto y esto pasó, lo ofendí, perdóneme. No me hace menos hombre que nadie. Ni a usted le hace menos mujer que ir con una hermana y decir, hermana, perdóneme, la ofendí, por favor, perdóneme. Porque entonces va a haber una fe gloriosa en nosotros. ¿Por qué los fariseos Dios los criticó tanto? El Señor les dio tan duro a los fariseos. Porque se habían olvidado de la misericordia, la justicia y el amor. Allá Dios sanó al paralítico
Cristo dando un elogio a aquellos 4 hombres y ellos enojados. Es un blasfemo, decían. Y mire, como el Señor sabe de que primero hay que sanar el alma. Si el Señor hubiera dicho al paralítico, levántate, posiblemente ellos se hubieran asombrado. Hubieran dicho, no, pues sí, está un profeta en medio nuestro. Porque ellos creen en los profetas, los fariseos. Ellos, su doctrina, creen en demonios, creen en la resurrección. Ellos creen todo lo que la Biblia dice. Y por eso es que el Señor les daba tan duro. Si usted ve que los saduceos, el Señor casi no habla de los saduceos. Ellos eran, en aquel tiempo, los saduceos y los fariseos eran los que estaban al frente del Sanedrín. Pero los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces el Señor, por eso es, con él no tenía pleito, porque ellos sabían que estaban perdidos de todos modos. Pero el Señor tenía pleito con aquellos que tenían la escritura, aquellos que eran maestros, aquellos que estaban enseñando, aquellos que decían lo tenemos todo. ¿Me entienden? ¿Y cuántas veces nosotros entramos por la iglesia criticando a los hermanos y nos vamos muchas veces a nuestra casa diciendo, yo lo pudiera hacer mejor? Hermano, aunque parezca broma, eso se da en las iglesias. Hay gente que quisiera quitar a otro para ponerse ellos y enseñar cómo hacerlo. Pero como Dios conoce los corazones tan malos que hay, ¿por qué cree que Dios no los pone? Y que Dios nos ayude, mis hermanos. Dele la gloria a Dios. Y dele la gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es que la palabra de Dios es necesaria, hermano. ¿Usted cree que a veces nosotros no salimos que mi alma te alaba, hermano? Tenemos verdaderamente, Dios bendiga a nuestro pastor y le dé fuerzas. Necesitamos esa palabra nosotros. Nos harían un daño si nos dicen lo que no somos. Porque la Biblia a lo blanco le llama blanco y a lo negro negro. ¿Usted no se acuerda de Balaán cuando quiso ir allá y maldecir a Israel? Dios le dijo, no vayas porque yo los he bendecido. Lo que yo he bendecido, le dijo Dios, nadie puede maldecir. Y lo que yo he maldecido, no hay nadie que lo pueda bendecir. Por eso los cristianos tenemos que llamar lo que es bendito, bendito, y lo que es maldito, maldito, porque así lo dice la palabra de Dios. Que si es su hermana, que si es su suegra, que si es su vecino, usted dígale, la Virgen la respetamos, pero no salva. Sencillo. Sí, hermano. Ore por ellos, pero dígales también la verdad. Como dicen ese dicho afuera, usted y yo no somos moneditas de oro. Mire, hermano, usted y yo no fuimos puestos en la tierra para caerle bien a todo mundo. Y no me tome como machista, no, Dios lo sabe que no. Pero de algo yo estoy seguro, es que el que quiera agradar a Dios y el que quiera tener una fe no fingida, va a tener al mundo de enemigos, va a tener que pasar muchas cosas que no le van a agradar. Pero gloria a Dios, porque eso puede decir que usted y yo vamos por buen camino. Y la gloria sea a Dios. Ahora, para terminar, ya vamos a dejar en paz a los fariseos. Se lo prometo, 2 versos más. Dice el 27, este está más bonito, mire, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Mire qué hipócritas, y queriendo matar al Señor Jesús ahí ellos. ¿Se da cuenta cómo es la ceguera espiritual? Y para abajo usted lo termina en su casa, hermano. Ahí sigue diciendo. Ahora, ¿por qué tocamos tanto el tema de los fariseos, hermanos? Porque yo puedo caer en el riesgo de llegar a ser uno de ellos. Usted puede llegar a caer en riesgo de ser uno de ellos. Y entiéndame, por favor, yo no le vine a decir que usted es fariseo o escriba. Nosotros
a través de la palabra y el Espíritu Santo nos redarguye, tomamos nuestra parte. Porque ¿cómo va a ser que un hombre de Dios, hermanos, va a vivir igual al mundo? No se puede. Por eso le digo, yo le recomiendo que vaya y estudie lo que es los fariseos, pero no con una mente para atacar, no, para ver que Dios le habla a su vida. Dice que fariseo significa separado. Ellos, hermanos, ellos no estaban mal en la forma que creían, estaban mal cómo vivían. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, vamos a ir a otra cita. Vamos a ir a Santiago. Gloria sea el nombre del Señor. Ya usted, me imagino que ya está agarrando idea por qué el tema, qué fe tengo, qué fe, por qué la fe, por qué el tema, cuál es tu fe o cómo está tu fe, como la de los 4 hombres, como la de los fariseos, escribas, o usted dice yo tengo la fe de Jesús. Gloria a Dios que pudiéramos decir esas palabras, porque Cristo lo dijo. Aún cosas mayores de las que yo hago, dijo el Señor, harán en mi nombre. Y nosotros, hermanos, tenemos que ir día con día creciendo en fe hasta llegar a tener ¿qué? La mente de Cristo. Ahora pregúntese usted si Cristo dejaría entrar los pensamientos que usted deja entrar y los que yo dejo entrar. Y de ahí arrancamos y vemos qué tan lejos estamos de dar la medida que Cristo quiere. Para que la palabra de Dios es linda, hermanos. Es preciosa su palabra. Mire, dice Santiago, verso 14 al 26 en su capítulo 2, dice, no, vamos a leer más adelante, hermanos, para el 16, mire, dice, verso 16 del capítulo 2, si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que necesita para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Otra vez detengámonos ahí. Muchas pausas, ¿verdad? Pero es necesario, hermano. Es necesario. Mire cómo puede ser una fe equivocada. Yo tengo fe que Dios te va a bendecir. No, esa no es fe, esa es hipocresía y un corazón duro. Yo tengo fe y voy a orar porque Dios te bendiga, y usted con $1000 en la bolsa y no le da ni siquiera para un sándwich al pobre homeless allá. Ajá, esa es una fe equivocada. Por eso la pregunta del tema, ¿cómo está tu fe? Mire lo que dice Santiago. Si alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces se da cuenta, no es que los pastores o los que predican quieran tener la congregación metida en las iglesias, hermanos. Sobre todo acá solo tenemos 3 días de culto. Nosotros de donde veníamos eran 5 días de culto. Ahora yo sé, lo primero que le llega a la mente cuando una mente está mala es, si eso no te va a salvar estar metido en la iglesia todos los días. Y es cierto, estamos de acuerdo. Pero una alma que ama al Señor, hermanos, como leíamos de Ana, va a buscar la casa del Señor. Pero hoy en día la gente se capta que tiene fe. Los cultos más vacíos, más pobres, los de oración. ¿Por qué cree usted? Hay ayuno, unos 2, 3. ¿Por qué? Porque la fe está muerta. Porque la gente piensa que estando en su casa está bien y no necesita venir a la iglesia. Y no le hacen ningún daño a la iglesia ni a Dios, hermano. Como nuestro pastor ha dicho, la iglesia, el dueño es Dios y va a llegar a donde Dios quiere que llegue. El día que Dios dice hasta aquí, pero no por 2 o 3 que quieran que se cierre. Eso jamás va a pasar, porque el Dios del cielo, al que adoramos, tiene poder en los cielos y en la tierra. Entonces, por eso es la interrogante que Dios me hacía a mí. ¿Cómo está mi fe, hermanos? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo es eso que me encanta danzar y me encanta todo?
pero no me gusta la oración ni el ayuno. Ahí algo está mal, hermanos. Algo anda mal ahí. Puede ser una fe distorsionada. Luego dice el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras, hermano. Nuestra conducta es bien importante, hermano. Nuestras maneras de conducirnos es bien importante. Y no le estoy hablando de que seamos perfectos, porque estamos, dice la palabra del Señor, esperando la manifestación del Señor, el cual perfeccionará la obra que ha comenzado en nosotros. Pero no agarremos de excusa, mis hermanos, para vivir un evangelio tibio, porque al tibio el Señor lo va a vomitar de su boca. Y quizás pueda que el enemigo haya venido a distorsionar su mente, su corazón de alguno, y piense, yo no necesito congregarme todos los días, lo voy a volver a repetir, hermano. Usted no le hace ningún daño a la iglesia al dejarnos de congregar, bendito sea Dios. Es cierto, la iglesia se compone de cada uno de nosotros y cada familia aquí es de bendición. Su presencia en la iglesia es de bendición, pero saben, mis hermanos, los mayores beneficiados somos nosotros, no Dios, porque Dios proveerá lo que necesita. Las almas que han de ser salvas, Dios las agregará, bendito sea Dios. Así que, mis hermanos, es necesaria revisar nuestra fe. Y vuelvo y reintegro esto, hermanos. La carne nunca va a querer hacer algo para su fe. Su primer enemigo no es el diablo, es la carne. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, cuando se presentó en Mateo 4 ante Jesucristo, no tuvo ningún efecto en el Señor. Pero se presentó en Adán, pero Adán ya había sido contaminado de sus ojos, su carne en acción. Sansón, no fueron los enemigos que mataron a Sansón, fue su debilidad, su carne, que la tenía bien bonita, la tenía, no. El martes estábamos aquí con los caballeros, ¿verdad? Y les decía yo a ellos que si alguno hallaba donde Sansón ayunó, que me lo compartiera, les decía yo a ellos. Y teniendo voto nazareno, es lo que le digo, una fe distorsionada. Él, como tenía el llamado y tenía el pelo largo, el voto del nazareno, él dijo, no, pues ya la tengo, voy a vivir como quiero. No, Dios no tiene niños favoritos. Aquí o buscamos la victoria o no hay victoria, hermanos. Así que examinémonos cuál es nuestra fe esta noche. Y luego dice el 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Mire el enfoque a la fe sin obras, hermano. Una fe muerta, para que usted no se vaya a ir de aquí diciendo, el hermano la agarró, que no, hermano, es la Biblia. Usted examine su vida. Yo la he examinado y al llegar me seguiré examinando. ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué tengo que volver a hacer? A lo mejor quizás he dejado de ayunar, a lo mejor quizás he dejado de orar, a lo mejor quizás me he dejado de congregar, a lo mejor quizás ya mi fe está muerta. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y no se cumple. Pero yo le voy a decir algo, Dios quiere que tengamos una fe. Aunque usted no vea que está pasando algo físicamente, espiritualmente algo está pasando. Cuando nuestras rodillas se doblan delante de Dios, usted tiene, vuelvo y lo repito, un familiar que no es cristiano, agarre aceite, póngase en ayuno, moje la almohada donde esa persona duerme, la camisa, únjalo, hermano, declárelo y créalo y declárelo que es un siervo de Dios, y verá que Dios hará maravillas en esa persona. Hay un testimonio bien bonito de los músicos estos de Miel San Marcos, y me gustó una vez que lo escuché, que dice que el papá de estos muchachos es pastor, pero este muchacho, creo que el guitarrista, era un borracho y medio. Y cada vez que este muchacho tocaba la puerta a su casa borracho, dice que su papá venía y le abría y decía, ya vino el siervo de Dios, pase el siervo de Dios. Y dice que él sentía, cuando estaba ebrio, borracho, él sentía como su papá, el pastor, llegaba y le ponía mano con aceite en la cabeza y lo declaraba un siervo de Dios.
Y algo estaba pasando en los aires, aunque usted no lo crea, porque cuando le creemos a Dios, Pablo dijo, para algunos esto es locura, pero para nosotros esto es poder de Dios. Gloria sea el nombre de Dios, porque los brujos no tienen poder, pero Dios sí tiene poder. La gloria sea el nombre de Dios. Si los brujos tuvieran poder, Simón el brujo no se hubiera convertido cuando miró las obras que Pedro y Felipe hacían por el poder del Espíritu Santo. Otro con una fe torcida, ofreciendo dinero para comprar algo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo hay fe torcidas? ¿Se da cuenta cómo viene al tema esta noche? ¿Cómo está nuestra fe? Hermanos, cuánta cosa está pasando en el mundo espiritual, qué tiempo haría falta, cuánta cosa que se levanta de gente, Dios santo, que tenga misericordia. La gente pone su fe en cuánta bobería, ven una tortilla ahí, la veneran, ven que se les aparece un ídolo en el palo y ahí va el montón de gente. Y yo lo que digo, si se ven vivos, o sea, se ven listos pues. Pero es que su fe está muerta, tienen una fe. Y lo más triste es que vienen después y le hacen un gran altar y dicen, no, es que le vine a pedir y me dio. Fue el mismo diablo el que le hizo el milagro. Y no sé la Biblia que el anticristo que ya opera vendrá haciendo señales que si fuera posible engañaría hasta los escogidos. Tengamos cuidado, hermanos. Así que mis hermanos, póngase de pie. Traía por acá más versos, pero hemos dado lo que el Señor ha querido esta noche. Dice, nomás terminemos estos versos así de pie, póngase de verso 21. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, ¿cómo está nuestra fe? Usted lo sabe. La palabra lo dice bien claro. Nuestra fe es una fe que tiene que tener obras dignas de arrepentimiento. Y el mensaje de esta noche así ha sido, mis hermanos, no para criticar a nadie, no, sino para animarlo que volvamos a hacer las primeras obras, de los cuales yo soy el primero que necesito hacer eso. Volver al primer amor, hermanos. Volver a buscar a Dios como nunca antes. Yo sé que, hermanos, a veces no se puede estar quizás en todos los programas de la iglesia, pero que no sea por una fe muerta. Que usted no viene porque de veras no se puede, hermano, pero no porque piensa diferente a lo que la iglesia piensa, porque entonces tendríamos una fe muerta. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros nos acerquemos a Dios creyendo. Sabe que en Mateo 17, si no me equivoco, hay una parte cuando los discípulos del Señor quisieron echar fuera un demonio y el Señor se enojó y les dijo, oh generación incrédula, perversa, les dijo, ¿hasta cuándo los he de soportar? Mire, ahí está puesto en la pantalla. Respondiendo Jesús dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Si esta noche el maestro viniera aquí, ahorita, él está aquí en espíritu, por supuesto. Pero si el Señor tomara forma de cuerpo y pasara por aquí viendo a cada uno, ¿cuál sería la reacción de Dios con cada uno de nosotros, comenzando por mí? ¿Será que el Señor estaría enfadado como está en ese texto y dijera, oye tú, perverso, perversa, ¿hasta cuándo te he de soportar? Y eso
va para mí también, no solo para usted. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo dice la palabra hallará fe el Hijo de Dios en la tierra cuando venga? ¿Cómo nos irá a hallar el Maestro, hermanos, al sonar la trompeta? Muchos de los que dicen ser cristianos, hermanos, van a estar dormidos y muertos espiritualmente. Otros paralíticos espiritualmente, que Dios les ha hablado, que Dios ya les ha dicho lo que hay que hacer, pero que no lo quieren hacer. Hermano, a mí y a usted Dios ya nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces más Dios va a tener que hablar? ¿Qué es lo que Dios va a tener que hacer con nosotros para que entendamos? Gloria a Dios. Entendamos que Él nos ama, que Él quiere que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento, que tengamos fe, hermano. Usted anda afuera, mira una necesidad, en el nombre de Jesús, diga: Padre, yo voy a orar por esta necesidad y tú te vas a glorificar. Eso es fe. Como Pedro, ¿verdad? No tengo oro ni plata para darte, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, hermanos, nosotros somos más que millonarios. Quizás no tengamos dinero, fortunas, casas en esta tierra, pero tenemos lo más lindo que el ser humano puede tener, que es la presencia de Cristo Jesús, que es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Así que, ¿verdad? Como siempre, si alguno en esta noche necesita del Señor, pues el altar está abierto. Si alguno quisiera reconciliar o aceptar, también no nos podemos ir sin antes hacer esa invitación. Mas si no, hermanos, esforcémonos, sigamos adelante, sigamos orando los unos por los otros. Ya no nos critiquemos, ayudémonos los unos a los otros, porque Dios conoce los más mínimos pensamientos de nosotros. Dios es el que todo lo puede, y por su misericordia estamos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Adore allá al Señor un momento, mis hermanos.